El respeto es como un cristal fino. Una vez que se rompe, recuperar cada fragmento requiere paciencia, humildad y una sabiduría que muy pocos padres poseen naturalmente. ¿Alguna vez has mirado a los ojos de tu hijo y sentido que ya no te ve como antes? ¿Has notado cómo su mirada, antes llena de admiración, ahora se desvía con indiferencia cuando intentas aconsejarlo? No estás solo en este dolor silencioso. Hoy, millones de padres y madres se sientan en el borde de sus camas, preguntándose, ¿en qué momento perdí la conexión con mi propio hijo? Lo que voy a compartirte hoy no es una receta mágica. Es mucho más profundo que eso. Es un viaje hacia las capas más ocultas de la relación padre-hijo, esas dinámicas invisibles que, según el psicólogo Carl Jung, determinan si nuestros hijos nos verán como una figura digna de respeto o simplemente como alguien a quien tolerar. Porque el problema nunca ha sido tu hijo. El problema está en patrones emocionales que se han formado entre ustedes. Muchas veces por exceso de amor, por temor a perderlo, o por intentar compensar las heridas que tú mismo llevabas desde tu infancia. Si sientes que algo se quebró en la relación con tu hijo, que ya no te escucha como antes, que sus palabras están cargadas de resentimiento o peor aún, de absoluta indiferencia, quédate conmigo hasta el final. Lo que descubrirás podría transformar no solo cómo te ve tu hijo, sino cómo te ves a ti mismo. Y si este mensaje te resuena, te pido que dejes un me gusta ahora mismo. No solo me ayudarás a que este conocimiento llegue a más familias, sino que estarás haciendo un compromiso contigo mismo de reescribir esta historia. Pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Ahora quiero mostrarte cómo todo esto se ve en la vida real, a través de la historia de una madre mexicana, como tantas otras, que dio todo por sus hijos. Y aún así, sentía que la estaban olvidando. Porque cuando entiendes cómo aplicar esta sabiduría en tu hogar, todo cambia. Si tú también has sentido este dolor silencioso, suscríbete ahora al canal. Eso nos ayuda a seguir creando estos mensajes y puede ser el primer paso para recuperar la paz y el respeto dentro de tu hogar. En un pequeño apartamento de la colonia Condesa en Ciudad de México, Gabriela despertaba cada mañana a las 5:30, mucho antes que el sol asomara entre los edificios. Era madre soltera de 2 adolescentes, Martín de 17 años y Sofía de 15. Su rutina era un reloj perfectamente sincronizado. Preparaba el desayuno, las loncheras, planchaba los uniformes y todo mientras sus hijos dormían. Es lo menos que puedo hacer, se decía a sí misma mientras servía el café en su termo para el camino. Si su padre decidió irse, yo tengo que ser madre y padre. Aquella mañana, como tantas otras, llamó a Martín 3 veces antes de que finalmente se levantara. Cuando apareció en la cocina apenas la miró. Te dejé el desayuno listo, mi amor, y la camisa azul está planchada para la presentación que tienes hoy. Martín tomó un sorbo de jugo y respondió sin levantar la vista de su teléfono. Ya te dije que no me gusta esa camisa, me voy a poner la negra. Gabriela sintió esa punzada, familiar en el pecho. Una mezcla de frustración y tristeza que se había vuelto su compañera constante. Pero la negra no está planchada, y sé que a ti no te gusta planchar. Pues entonces voy arrugado, contestó guardando el teléfono en su bolsillo mientras se dirigía de nuevo a su habitación. Por cierto, hoy regreso tarde. Tengo un proyecto con Eduardo. No hubo un gracias por el desayuno, ni una sonrisa. Solo ese muro invisible que parecía hacerse más alto cada día. Con Sofía no era muy diferente. Cuando finalmente apareció, con el cabello aún mojado de la ducha, su atención estaba puesta en la lista de reproducción que escuchaba a través de sus audífonos. «Sophie, te preparé chilaquiles. Son tus favoritos», dijo Gabriela intentando conectar con su hija. «Estoy a dieta», fue la respuesta seca. «Solo me llevaré una fruta». Gabriela sintió cómo se le encogía el corazón. Había pasado 40 minutos preparando el desayuno perfecto, como cada mañana. Y como cada mañana, parecía que a nadie le importaba. Mientras sus hijos salían por la puerta casi sin despedirse, Gabriela se quedó mirando la mesa llena de comida intacta.
Intentó recordar la última vez que tuvieron una conversación real, la última vez que alguno de sus hijos la miró a los ojos cuando le hablaba. No pudo. Durante el trayecto a su trabajo como administrativa en un despacho de abogados, Gabriela sintió ese nudo en la garganta que ya era demasiado familiar. Les he dado todo, pensó. Trabajos extras para pagar sus clases particulares, noches sin dormir cuando están enfermos, cada minuto de mi vida dedicado a que no les falte nada. Y así es como me lo agradecen. Lo que Gabriela no sabía es que estaba cayendo en el primero de los errores que destruyen el respeto: confundir el sacrificio con el amor verdadero. Jung nos habla del mártir interior, esa parte de nosotros que cree que el sufrimiento constante es una prueba de amor. Pero cuando nos convertimos en mártires por nuestros hijos, les estamos enseñando indirectamente que no merecemos respeto. Les mostramos que nuestras necesidades siempre van en último lugar. Y aquí viene una verdad difícil de aceptar. El respeto no nace de la lástima o de la culpa. El respeto nace cuando nuestros hijos nos ven como seres completos, con límites claros y con dignidad propia. Aquella tarde, Gabriela tuvo una experiencia que cambiaría su vida. Durante su hora de almuerzo, entró a una pequeña librería de la calle Orizaba. No solía darse esos pequeños gustos. Cada peso iba destinado a sus hijos, pero algo la atrajo a ese lugar. Entre los estantes encontró un libro que parecía estar esperándola. El poder de la individuación, recuperando la identidad perdida en la maternidad. Lo que leyó en esas páginas la hizo llorar silenciosamente en la sección de psicología. Reconoció patrones que había estado repitiendo durante años. Entendió que su forma de amar estaba ahogando tanto a sus hijos como a ella misma. El libro hablaba de cómo Jung descubrió que cuando los padres se convierten en una extensión de sus hijos, cuando toda su identidad se reduce a ser la madre de o el padre de, se produce una distorsión en la relación. Los hijos no pueden respetar a alguien que no se respeta a sí mismo lo suficiente como para tener vida propia. Aquella noche, cuando Gabriela regresó a casa, se encontró con lo habitual. Martín encerrado en su habitación, Sofía con los audífonos puestos en el sofá, y una cocina que esperaba ser ocupada por ella para preparar la cena. Pero algo había cambiado dentro de Gabriela. Una pequeña semilla de comprensión había sido plantada. En lugar de ir directamente a la cocina, se sentó frente a Sofía y esperó pacientemente hasta que su hija, incómoda por la presencia silenciosa, se quitó uno de los audífonos. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía con ese tono ligeramente irritado que se había vuelto su forma habitual de comunicarse. Nada, respondió Gabriela con calma. Solo quería sentarme un momento antes de preparar la cena. Ha sido un día largo. Sofía la miró como si estuviera viendo algo extraño. Su madre nunca se sentaba así, sin hacer nada. Siempre estaba en movimiento, sirviendo, limpiando, organizando. ¿Estás enferma o algo?, preguntó con una mezcla de sarcasmo y genuina curiosidad. Gabriela sonrió suavemente. No, no estoy enferma, solo estoy presente. Y con esa simple declaración comenzó a sembrar la semilla del segundo error que había estado cometiendo: confundir el hacer constante con el estar verdaderamente presente. Jung hablaba de cómo muchos padres intentan compensar su ausencia emocional con hiperactividad física. Preparan comidas elaboradas, mantienen la casa perfecta, resuelven todos los problemas prácticos, pero nunca están verdaderamente presentes. Su cuerpo está ahí, pero su espíritu, su atención plena, está perdida entre sus preocupaciones y sus tareas interminables. Esa noche, Gabriela no preparó una cena elaborada como solía hacer. Se limitó a preguntar: ¿les parece si pedimos pizza hoy? Podríamos ver esa serie que tanto les gusta mientras cenamos. La expresión de sorpresa en el rostro de sus hijos fue casi cómica. Su madre, la que siempre insistía en comidas caseras y en comer en la mesa como familia, sugiriendo ¿pizza frente al televisor? ¿Quién eres y qué hiciste con mi madre?, bromeó Martín, apareciendo desde su habitación al escuchar la palabra pizza. Era la primera vez en semanas
que Gabriela veía una sonrisa genuina en el rostro de su hijo. Esa pequeña concesión, ese momento de flexibilidad y conexión real, fue apenas el comienzo del viaje de Gabriela. Un viaje que la llevaría a descubrir los otros errores fundamentales que había estado cometiendo. Errores que le habían costado el respeto de sus hijos. A medida que continuaba leyendo sobre las enseñanzas de Jung en sus momentos libres, comenzó a comprender algo crucial. Lo que sus hijos necesitaban no era una madre perfecta que se sacrificara hasta desaparecer. Necesitaban un ser humano auténtico, con fortalezas y debilidades, con la suficiente integridad para poner límites y la suficiente vulnerabilidad para conectar de corazón a corazón. Jung hablaba de la persona, esa máscara que todos usamos para funcionar en sociedad. Gabriela se dio cuenta de que había estado usando la máscara de madre perfecta durante tanto tiempo que había olvidado quién era debajo de ella. Y sus hijos, con ese radar infalible que tienen los adolescentes para detectar lo inauténtico, habían dejado de respetarla precisamente porque sentían que estaban relacionándose con una máscara, no con una persona real. Una tarde, cuando Sofía llegó de la escuela visiblemente molesta y se encerró en su habitación, Gabriela resistió el impulso de seguirla inmediatamente con preguntas y soluciones. En lugar de eso, respiró profundo y le dio espacio. Esperó 1 hora y luego llamó suavemente a su puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz tranquila. No hubo respuesta, lo cual Gabriela interpretó como un sí. Entró y encontró a su hija acostada de lado, dándole la espalda. En lugar de interrogarla o darle consejos prematuros, Gabriela simplemente se sentó al borde de la cama y colocó una mano sobre el hombro de Sofía. «No voy a preguntarte qué pasó si no quieres hablar de ello», dijo suavemente. «Solo quiero que sepas que estoy aquí y que aunque a veces no sé cómo ayudarte, aunque a veces me equivoco, te amo más que a nada en este mundo». Para su sorpresa, Sofía se giró lentamente y la miró con ojos húmedos. Después de un largo silencio, dijo algo que Gabriela no esperaba. ¿Tú alguna vez sentiste que no encajas? ¿Que todos tienen algo especial menos tú? Esa pregunta abrió la puerta a una conversación profunda. Por primera vez en años, Gabriela no habló como la madre que tiene todas las respuestas. Habló como el ser humano que también había sentido inseguridad, que también había luchado por encontrar su lugar en el mundo. Y ahí estaba, ante sus ojos, el tercer error que había estado cometiendo. Había estado escondiéndose detrás de una fachada de perfección y fortaleza inquebrantable. Jung nos enseña que es precisamente nuestra sombra, esas partes vulnerables e imperfectas que intentamos esconder, las que nos hacen humanos. Y es nuestra humanidad, no nuestra perfección, lo que crea puentes genuinos con los demás. Después de esa conversación con Sofía, algo sutil pero profundo comenzó a cambiar en la dinámica familiar. No fue un cambio rápido ni dramático. Fue más bien como el lento derretimiento de un hielo que había estado congelando sus relaciones. Lo que Gabriela estaba descubriendo día a día es que el respeto no se exige ni se compra con sacrificios. El respeto se cultiva a través de una presencia auténtica, de límites saludables y de la valentía de mostrarse vulnerable. Y lo más importante, lo que realmente está por venir en esta historia es cómo Gabriela finalmente se enfrentó al error más fundamental de todos, ese que había estado en la raíz de su dolor durante años. Un error tan arraigado en nuestra cultura latina, tan normalizado, que casi nunca lo vemos. Pero antes de revelarte ese error crucial, quiero que reflexiones. ¿Te has sentido identificado con Gabriela? ¿Has intentado ganarte el respeto de tus hijos a través del sacrificio constante, solo para sentir que cuanto más das, menos recibes? Si es así, recuerda darle a este video un me gusta. Y más importante aún, compártelo con ese amigo o amiga que sabes que está pasando por una situación similar con sus hijos. A veces, un simple video puede ser la semilla que germina en un cambio profundo. Y ahora, continuemos con la transformación de Gabriela y la revelación del error más profundo que había estado cometiendo sin saberlo. Mientras Gabriela continuaba,
Su viaje de autodescubrimiento comenzó a notar algo que había pasado desapercibido durante años. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Martín apareció en la cocina y le pidió que le firmara una autorización para una excursión escolar. ¿Para cuándo la necesitas?, preguntó Gabriela. Para hoy, respondió Martín, evitando su mirada. Lo siento, se me olvidó mencionártelo antes. El antiguo patrón habría sido claro. Gabriela interrumpiría su desayuno, buscaría un bolígrafo, firmaría apresuradamente mientras le recordaba a Martín, por enésima vez, que debía avisarle con tiempo sobre estas cosas. Luego pasaría el resto del día sintiendo una mezcla de frustración y resignación. Pero algo había cambiado en ella. Entiendo, dijo con calma, pero esta mañana no puedo ocuparme de eso. Tengo una reunión importante a primera hora y necesito llegar puntual. Martín la miró sorprendido. Pero mamá, la necesito para hoy. Si no la llevo, no podré ir a la excursión. Gabriela respiró profundo antes de responder. Comprendo que es importante para ti, y lo siento, pero también es importante que aprendas a avisarme con tiempo cuando necesitas algo. ¿Qué te parece si buscas otra solución? Tal vez puedas llamar a la escuela y pedir que me envíen el formulario por correo electrónico para firmarlo digitalmente durante mi descanso. Los ojos de Martín se abrieron con sorpresa. No estaba acostumbrado a este tipo de respuesta. Durante un momento, pareció a punto de protestar, pero algo en la tranquila firmeza de su madre lo detuvo. Está bien, dijo finalmente. Voy a ver si puedo hablar con el profesor. Cuando Martín salió de la cocina, Gabriela sintió una punzada de culpa. Su instinto maternal quería resolver el problema de su hijo, salvarlo de las consecuencias de su olvido. Pero algo más profundo le decía que, a largo plazo, no le estaría haciendo ningún favor. Lo que Gabriela estaba confrontando era el cuarto error fundamental: la sobreprotección disfrazada de amor. Jung hablaba de cómo los padres, especialmente en culturas donde la familia es el centro de todo, como la nuestra, a menudo caen en patrones donde intentan evitar que sus hijos experimenten cualquier forma de frustración o dificultad. Lo hacen con las mejores intenciones, pero el resultado es devastador para el desarrollo de la personalidad del niño. Cuando constantemente rescatamos a nuestros hijos de las consecuencias naturales de sus acciones, les enviamos un mensaje subliminal, pero poderoso. No creo que seas capaz de manejar esto por ti mismo. Y un hijo que siente que su padre o madre no confía en su capacidad para enfrentar desafíos, inevitablemente pierde respeto por esa figura de autoridad. Porque en el fondo todos queremos que crean en nosotros, especialmente aquellos que más amamos. Aquella noche, cuando Gabriela regresó del trabajo, encontró a Martín haciendo su tarea en la mesa del comedor, algo que no había visto en meses. ¿Cómo? ¿Te fue con el permiso?, preguntó casualmente mientras dejaba su bolso. Bien, respondió Martín sin levantar la vista de sus libros. El profesor me dejó enviarle una foto de tu firma por WhatsApp. Gabriela asintió y se dirigió a la cocina. Pero antes de que pudiera empezar a preparar la cena, Martín añadió algo que la dejó paralizada. Gracias por no resolverlo por mí esta mañana. La sencillez de esas palabras, la sinceridad con la que fueron dichas, hicieron que Gabriela tuviera que contenerse para no llorar. No era un gracias por haberle dado algo material, por haberle preparado su comida favorita o por haberle comprado el último modelo de teléfono. Era un agradecimiento por haberle dado algo mucho más valioso: la oportunidad de resolver su propio problema. En ese momento Gabriela vislumbró una profunda verdad. El respeto no se gana dándoles a nuestros hijos todo lo que quieren o necesitan. El respeto se gana dándoles lo que necesitan, para convertirse en quienes están destinados a ser. Pero el camino de Gabriela no fue siempre ascendente. Hubo recaídas, momentos en que el viejo patrón amenazaba con imponerse. El día en que encontró a Sofía llorando porque una amiga la había excluido de un grupo, el instinto de Gabriela fue llamar a la madre de la otra niña e intentar resolver la situación. Tuvo que morderse la lengua y, en lugar de eso, simplemente escuchar, estar presente sin intentar arreglar lo que su hija necesitaba procesar por sí misma.
Hubo días en que el cansancio del trabajo y las preocupaciones económicas la abrumaban, y la tentación de esconderse tras la máscara de la madre perfecta era fuerte. Pero cada vez que se permitía ser humana, cada vez que se atrevía a decir, «Esto es demasiado para mí ahora», notaba cómo sus hijos, paradójicamente, respondían con mayor consideración. A medida que pasaban las semanas, algo sutil pero innegable comenzó a cambiar en su hogar. No era que sus hijos se hubieran transformado de repente en adolescentes modelos. Seguían existiendo conflictos, momentos de tensión, respuestas cortantes, pero había una nueva cualidad en sus interacciones. Un respeto subyacente que antes no existía. Una noche, mientras Gabriela estaba sentada en el pequeño balcón de su apartamento, disfrutando del momento de calma después de la cena, Sofía se acercó y se sentó junto a ella en silencio. Después de unos minutos, dijo algo que Gabriela jamás olvidaría. «Mamá, ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué te hizo cambiar?» Gabriela miró a su hija con sorpresa. «¿Cambiar? ¿A qué te refieres?» «No sé exactamente», respondió Sofía, jugueteando con un mechón de su cabello. «Antes parecías siempre ansiosa, como si estuvieras constantemente preocupada por nosotros, por si hacíamos las cosas bien, por si éramos felices. Y ahora estás como más tú». Esas palabras resonaron profundamente en Gabriela. Su hija había captado la esencia del cambio que se había producido en ella. Y lo más sorprendente era que este cambio que Gabriela había iniciado para recuperar el respeto de sus hijos había terminado siendo mucho más. Había sido un reencuentro consigo misma. Creo que me di cuenta de que estaba tan ocupada siendo mamá que había olvidado ser Gabriela, respondió con sencillez. Y entonces, en ese momento de conexión genuina, Gabriela comprendió el quinto y quizás más fundamental error que había estado cometiendo. Había perdido su propio centro, Jung. Hablaba del Selbst o sí mismo, ese núcleo esencial de nuestra psique que va más allá de nuestros roles sociales. Cuando los padres pierden contacto con su sí mismo, cuando su identidad queda completamente absorbida por su rol parental, se produce un vacío existencial, y los hijos, intuitivamente, perciben ese vacío. No pueden respetar plenamente a alguien que ha abandonado su propia esencia para convertirse exclusivamente en padre o madre. Gabriela había estado tan enfocada en ser una buena madre según los estándares externos, proporcionando comida casera, manteniendo la casa impecable, sacrificándose constantemente, que había perdido contacto con sus propias necesidades, deseos y límites. Pero ahora, mientras reconectaba con partes de sí misma que había abandonado, su gusto por la lectura, sus largas caminatas por el Parque México, su afición por la fotografía, sus hijos estaban presenciando algo poderoso. Una mujer que se respetaba a sí misma lo suficiente como para honrar sus propias necesidades. Y ese respeto propio, más que cualquier regla o imposición, era lo que estaba sembrando las semillas del respeto en sus hijos. Un fin de semana, mientras Gabriela estaba sentada en la sala revisando unas fotografías que había tomado durante su paseo matutino, Martín se acercó y se sentó a su lado. Miró las imágenes con genuino interés. «No sabía que te gustaba tanto la fotografía», comentó. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió Gabriela con una sonrisa suave. «Antes de que ustedes nacieran, incluso tomé algunos cursos. Soñaba con hacer exposiciones algún día». Martín la miró con sorpresa. «¿Y por qué lo dejaste?». La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento. Gabriela podría haber respondido que lo dejó porque ser madre ocupaba todo su tiempo, porque sus hijos se convirtieron en su única prioridad. Pero esa respuesta, aunque parcialmente cierta, habría sido una forma sutil de hacerlos sentir culpables por sus propias elecciones. «Porque tomé otras decisiones», respondió finalmente. «Algunas conscientes, otras no tanto. Pero ahora estoy recuperando esa parte de mí». Lo que Gabriela estaba demostrando sin saberlo era otro principio fundamental de Jung, la responsabilidad personal. Estaba asumiendo la responsabilidad de sus propias decisiones, sin proyectar en sus hijos la culpa por las partes de sí misma que había abandonado. Esta autenticidad,
Esta capacidad de mirar sus propias elecciones con honestidad y sin victimizarse era una lección más poderosa que cualquier sermón sobre el respeto. Con el tiempo, los cambios en la dinámica familiar se hicieron más evidentes. Un día, Gabriela llegó especialmente cansada del trabajo. Había tenido una reunión difícil y el tráfico de la Ciudad de México había sido particularmente caótico. Al entrar, encontró a Sofía y Martín en la cocina. Habían preparado una cena sencilla, quesadillas y una ensalada. «Pensamos que estarías cansada», explicó Sofía mientras servía agua de Jamaica en los vasos. Gabriela los miró con asombro. No era una cena elaborada, no era perfecta, pero era exactamente lo que necesitaba. Un gesto de consideración, un reconocimiento de que también ella tenía necesidades. Durante la cena, Gabriela observó a sus hijos. Martín ya no evitaba su mirada cuando hablaba. Sofía escuchaba con atención, sin la barrera constante de los audífonos. Y entonces, como una revelación, Gabriela comprendió algo fundamental. El respeto no era algo que tenía que recuperar o ganar de sus hijos. El respeto era el resultado natural de un vínculo auténtico, de una relación donde cada persona, incluida ella misma, era vista, escuchada y valorada en su totalidad. Lo que Jung llamaría una relación individuada, donde ni ella quedaba reducida a su rol de madre, ni sus hijos a su rol de hijos. Eran personas completas, complejas, en constante evolución, conectadas por el amor pero no fusionadas en él. Era una forma de amor más madura, menos emocional en su expresión, pero infinitamente más profunda en su esencia. En los meses siguientes, Gabriela siguió descubriendo aspectos de esta nueva dinámica. Entendió que poner límites no era un acto de egoísmo, sino una forma de respeto hacia sí misma y hacia sus hijos. Comprendió que permitir que sus hijos enfrentaran consecuencias no era abandono, sino confianza en su capacidad de crecer. Y quizás lo más importante, aprendió que el verdadero amor no se mide por cuánto nos sacrificamos, sino por cuán auténticos podemos ser en presencia del otro. Una tarde, mientras Gabriela y Sofía compartían un café en la pequeña terraza de su apartamento, su hija le hizo una pregunta inesperada. «Mamá, ¿te arrepientes de algo en cómo nos criaste?» Gabriela miró el horizonte de la ciudad, meditando su respuesta. Finalmente, con una sonrisa tranquila, dijo: «No me arrepiento de nada, porque cada decisión la tomé con amor. Pero si pudiera hablarle a la Gabriela de hace 10 años, le diría que amar no es desaparecer en el otro. Le diría que sus hijos necesitan su presencia plena, no su sacrificio constante. Y sobre todo, le diría que para que sus hijos la respeten, primero ella tiene que respetarse a sí misma». Sofía asintió, como si esas palabras confirmaran algo que ya sabía intuitivamente. «¿Sabes?», añadió Sofía después de un momento, «creo que ahora te respeto más que antes, no porque hagas más cosas por nosotros, sino porque ahora te veo. Antes solo veía a mamá, ahora veo a Gabriela». En ese momento, mirando a su hija, a los ojos, Gabriela sintió que había llegado al destino de un largo viaje. Un viaje que había comenzado con dolor y confusión, pero que la había llevado a un lugar de comprensión profunda. Comprendió que los 5 errores fundamentales que había estado cometiendo, confundir el sacrificio con el amor, la hiperactividad con la presencia, esconderse tras una máscara de perfección, sobreproteger por miedo y perder su propio centro, no eran realmente errores. Eran manifestaciones de un amor genuino pero inconsciente, un amor que no había madurado, porque ella misma no había madurado en su comprensión de lo que significa ser madre. Jung decía que el encuentro de 2 personalidades es como el contacto entre 2 sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo en su familia. No solo sus hijos estaban creciendo y evolucionando, ella también. Este proceso de crecimiento mutuo, de respeto que fluye en ambas direcciones, es lo que Jung llamaría individuación familiar, un proceso donde cada miembro de la familia encuentra su propio camino, su propia voz única,
mientras mantiene un vínculo profundo con los demás. Y aunque el camino no siempre fue fácil, hubo recaídas, momentos de duda, días en que la vieja dinámica amenazaba con volver. Gabriela sabía que ya no había vuelta atrás. Había vislumbrado una verdad demasiado poderosa como para ignorarla, que el respeto, al igual que el amor verdadero, no se exige ni se impone. Se cultiva pacientemente a través de relaciones auténticas, donde cada persona es vista y valorada en su totalidad. Si estás viendo este video y te has sentido identificado con la historia de Gabriela, quiero que sepas que no estás solo. Millones de padres y madres alrededor del mundo están despertando a esta nueva forma de comprender la relación con sus hijos. Y si, como Gabriela, sientes que has perdido el respeto de tus hijos, que hay un muro invisible entre ustedes, recuerda, nunca es demasiado tarde para iniciar este viaje de transformación. Empieza hoy mismo preguntándote, ¿estoy confundiendo el sacrificio con el amor? ¿Estoy realmente presente con mis hijos o solo físicamente cerca? ¿Me estoy escondiendo tras una máscara de perfección o me permito ser humano frente a ellos? ¿Estoy sobreprotegiendo a mis hijos por miedo o confío en su capacidad de crecer a través de desafíos? Y lo más importante, ¿he perdido contacto con mi propio centro, con esa esencia que me hace quien soy más allá de mi rol como padre o madre? No se trata de culparse por los errores del pasado. Se trata de tener el coraje de mirar honestamente patrones que quizás heredamos de nuestros propios padres, patrones que en su momento creímos que eran la única forma de amar. Jung nos enseña que nuestros hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres auténticos que estén dispuestos a crecer junto a ellos. Como Gabriela descubrió, el respeto no es algo que se gana a través de imposiciones o sacrificios. El respeto es el fruto natural de relaciones verdaderas, donde cada persona se siente vista, escuchada y valorada en su totalidad. Y este viaje de transformación, aunque a veces doloroso, nos lleva a un lugar donde el amor ya no es una carga, sino una fuente de alegría y crecimiento mutuo. Si este mensaje te ha resonado, te invito a que lo compartas con otros padres que puedan estar luchando con estos mismos desafíos. A veces, una simple historia puede ser la semilla que despierta una nueva conciencia. Deja tus comentarios abajo. Comparte tu propia historia y recuerda darle me gusta a este video si te ha ayudado de alguna manera. Porque juntos podemos transformar no solo cómo nos relacionamos con nuestros hijos, sino también cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Y recuerda, el viaje hacia el respeto mutuo comienza con un simple paso: estar dispuesto a ver y a ser visto en toda tu humanidad. Nos vemos en el próximo video.